Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Hoy llevaremos a cabo un programa muy especial dedicado única y exclusivamente al mito o realidad de la Atlántida. Comenzaremos hablando de Platón y del impresionante documental de James Cameron, director de films tan taquilleros como Avatar o Titanic, entre muchos otros. Y es que James Cameron este 2018 ha estrenado el documental El resurgir de la Atlántida, donde ubica la Atlántida en España como una de las grandes posibilidades, concretamente en las costas de Huelva, próxima al Parque Nacional de Doñana. Acompañados de Emilio Porta, Teresa Bedul y Antonio Castillo, estableceremos distintas teorías sobre su posible localización hasta la entrada de José Matías, quien nos discutirá las investigaciones y el viaje que financió James Cameron para darnos una visión más espiritual sobre el origen, apogeo y declive de la Atlántida. Así que prepárense, porque durante una hora les contaremos todos los secretos sobre la civilización perdida de Atlantis. Bueno, vamos a por ello. Buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Teresa Bedul. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Antonio Castillo. Buenas tardes, Jota. Y buenas tardes, José Matías. Buenas tardes, Jota. Comenzamos. En el primer programa de Planetas y Atlántidas, en el programa piloto, estuvimos hablando hace unos meses de la Atlántida de Platón, quien hablaba de ella como una isla que se encontraba más allá de los pilares de Hércules. Sin embargo, hoy vamos a entrar ya más en profundidad en el tema, como prometimos. Y es que hoy, además de Emilio Porta, Teresa Bedul y Antonio Castillo, tenemos un invitado muy especial como es José Matías, a quien guardo un gran cariño y respeto. José Matías es investigador sobre el tema de la Atlántida, además de un gran experto en el lado espiritual de la cultura atlante. Pero antes, como introducción, hablaremos de cómo era la Atlántida físicamente y cómo estaba estructurada según Platón. Teresa, Antonio, os dejo todo para vosotros. Gracias, Jota. Gracias, Antonio, por compartir con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Bueno, es un honor. El honor es siempre nuestro. Platón, gran filósofo, nacido 360 años antes de Cristo. Y él, ya como todos sabemos, tenía su academia y tenía una forma peculiar de enseñar. ¿No te parece que tenía una forma peculiar de enseñar, Antonio? Pues sí. Usaba muchas parábolas. Y yo no sé si la Atlántida existió, no existió. Yo me siento atlante porque la editorial Atlantis y con J, capitán de la nave, sí, hombre, Atlanta, sí. Atlantis, Ediciones Atlantis se llama así y el programa se llama Planetas y Atlántidas. Yo creo que por algo es. Bueno, entonces podemos decir que atlantes somos todos. Podemos decir que atlantes los que somos... estamos aquí, por lo menos los que estamos aquí. Bueno, pues dicen que en Diálogos de Timeo y Cristias, que es el primer mensaje escrito que se tiene de Platón y la Atlántida, es una parábola para enseñar pues humildad, dignidad a los alumnos. ¿Por qué? Porque Platón dice que a él se lo dijo su abuelo, y a su abuelo su bisabuelo, y a este el poeta Solón, y a él un sacerdote egipcio. O sea que hay que remontarse muy atrás con esta historia. Y en un principio dice que es una isla con 10 reyes. Antonio, ¿tú sabes algo sobre los reyes o las islas o algo de esto? Sí, pero yo creo que Platón hablaba muchas veces en dos niveles. Cuando quería, como dices tú, hacer una especie de parábolas, pero también otras veces hablaba con conocimientos que él tenía un poco arcanos.
No sé de dónde le venían esos conocimientos, pero... Hombre, él pertenecía a una familia económicamente fuerte y había viajado por el Mediterráneo, con lo cual puede ser que esos conocimientos los adquiriese in situ. Bueno, no lo sé. Da la impresión de que fuera un iniciado de algún tipo, porque, en fin, cuando habla en la República de muchas cosas que, y en varios de sus libros, ¿no? Da la impresión de que tiene un conocimiento que va más allá de lo que conocían en ese momento los hombres. Pero cuando habla de la Atlántida y la sitúa en el tiempo, en el espacio, no da la sensación de que está inventando. Está dando la sensación de que alguien, como dices tú, su abuelo, Solón, un escriba egipcio, sea cual sea la pista, parece que tiene datos concretos de que existía una isla y esa isla se destruyó por algún cataclismo. Porque además dice que la sociedad que puebla la isla es una sociedad ideal y además está muy bien distribuida para llevarse bien, porque primero están los sacerdotes, luego están los gremios, los agricultores, los cazadores y separados de todos ellos los guerreros. En el documental que luego nos hablaréis de James Cameron, dice que son guerreros. Yo pienso que quizás los guerreros, que además eran personas que los dioses les habían transmitido los conocimientos de la adivinación, la música y la medicina para curarse ellos mismos y para curar al pueblo, estos guerreros eran para defender su pueblo, no para atacar. Lo que pasa que, según Platón, se cansaron de ser buenos y se volvieron avariciosos, mala gente y empezaron a invadir territorio. Eso es, de eso hablaremos después, pero inicialmente los atlantes guerreros no tenían nada, utilizaban energías y otro tipo de cosas, pero bueno, continuad. Yo pienso que nos estamos refiriendo a dos Atlántidas distintas. Una Atlántida histórica que puede que fuera alguna civilización, ya se hablará luego, pero como los cretenses o el mismo Tartesos en la península ibérica, que podían ser belicosas, que podían ser tremendamente desarrolladas para aquella época. Y luego hablamos de otra Atlántida más legendaria. Es que quién no era belicoso en aquellas épocas. Y en estas. Bueno, sí. Nos ponemos así. Muy bien, buena puntura. ¿Cómo era entonces la Atlántida? A ver, físicamente, ¿qué forma tenía la Atlántida? ¿Qué es eso de los tres anillos? Se habla de la capital Poseidonia, si no me equivoco. Tenía tres... Poseidia. Porque estaba dedicada al dios Poseidón, ¿no? Pues tenía... geológicamente era extraña, ¿no? Era como una colina rodeada por tres cinturones rocosos. Entre los cinturones rocosos había canales. Eran tres círculos concéntricos, ¿no? De ahí se ha quedado como emblema de la Atlántida los tres círculos concéntricos. Luego había unas construcciones tremendas, que había un canal que lo unía con el mar, esos tres círculos lo unía con el mar. O sea, los barcos entraban por allá hasta el mismo centro de la ciudad. Incluso había otro canal cubierto que llegaba al mismo templo de Poseidón. O sea, una ciudad impresionante. Pero había ciudades en aquella época de este estilo. Sin ir más lejos, años más tarde, Cartago también tenía una arquitectura y Tartesos. Lo que pasa es que, bueno, Tartesos puede ser. Pero es un tema que habría que hablar luego. Bueno, ahora nos vamos a trasladar de las Torres de Hércules, o sea, el Estrecho de Gibraltar, hacia el mar Mediterráneo. Porque allí también dicen que podría haber estado la Atlántida. De hecho, la cultura minoica, que estaba en la isla de Creta, en la isla de Tiera, en Akrotiri. De hecho, en Akrotiri, para el turismo han hecho una reconstrucción de cómo eran las casas atlantes. Dicen que eran casas de 3 pisos, que estaban construidas para resistir terremotos. Eso es. Y que tenían el baño, el aseo, como un poco tipo las termas romanas en el bajo de las casas. Pero claro, eso es lógico, porque si están en un sitio de volcanes, tienen aguas termales, entonces ¿dónde van a poner el baño? Pues donde estén más cerca las aguas termales. Sí, además lo que quiero decir, ya empezando a enlazar Platón con este documental de James Cameron, El resurgir de la Atlántida,
la ciudad minoica de Akrotiri la sitúa hace 3.600 años en la isla de Santorini, y efectivamente comentan pues, que tenía edificios de 3 plantas y además una sociedad absolutamente igualitaria. Pero el problema es que no tenían armas, cuando Platón, sin embargo, decía que los atlantes eran guerreros, por lo que no podía ser la Atlántida, ¿no? Otra de las cosas que se plantea James Cameron, o bueno, sus enviados más bien, es Malta, donde encuentran los llamados surcos de carros. ¿Qué eran los surcos de carros? Pues eran el pasar y el pasar de carros para construir el templo. En 6.000 años, pues quieras que no, el sendero, la hormiguita hace sendero. Bueno, iban dirigidos hacia una zona que ahora además es un acantilado, donde supuestamente había algo más detrás de ese acantilado, ¿no? Luego siguen hablando viajan hacia el estrecho de Gibraltar, donde más o menos donde lo situaba Platón, pero ahí no encuentran absolutamente nada. Y luego viajan a Sicilia y Cerdeña, donde hace 3.500 años hubo una cultura increíble, donde hay una conexión entre Cerdeña, Platón y la Atlántida, porque las rocas de la isla son de color blanco, negro y rojo. El complejo de Sunuraxi encaja con lo que decía Platón además, y en el centro de la isla hay un templo dedicado a un dios del agua. Entonces, bueno, tú, Teresa, además conocías en ese primer programa piloto que hablábamos de la Atlántida, en la sección Ratones de Biblioteca, cuando estrenamos, hablábamos, ¿no?, de esos colores blanco, negro, cierto, y rojo, ¿no? ¿Y a qué se debía? De la piedra. Pues eran la forma de construir las torres. Ahora se piensa que es el dios Poseidón, se casa con una mortal y él quiere protegerla de los demás mortales y le construye una torre. Y da la casualidad que esta torre, las piedras que la conforman, tienen estos 3 colores. Por eso dicen, ¿será esta la Atlántida? ¿Habrá estado aquí? Lo que pasa es que parece que, según las investigaciones que hace el equipo de Cameron, al final le preguntan directamente a Cameron, que es un personaje porque ha estado interesado siempre en el tema de la Atlántida. Incluso su película Avatar tiene algo que ver con el tema de una civilización, y luego hablamos de ese tema, sí, parecida. Y parece ser que la tesis es que allí no estaba la Atlántida, por una serie de razones que se explican en la película, y que lo que sí podía ser es una réplica de la Atlántida o de la civilización atlante, y que las personas que huyeron del cataclismo y que se expandieron por el Mediterráneo, los atlantes, pues crearon en Cerdeña, en Sardinia, que es como se llama su nombre original, en Sardinia, este tipo de ciudades, que también existen, por cierto, en el sur de Andalucía. Luego hablaremos del asunto. Sí, sí. Que, por cierto, ahí, bueno, viajan al sur de España, donde buscan la Atlántida. Una de las posibilidades que se baraja es el Parque Nacional de Doñana y las costas de Huelva, donde lo más revelador es que hayan 6 anclas datados entre hace 4.000 y 6.000 años antes de Cristo, con lo cual demuestran que el comercio marítimo se llevaba a cabo desde hacía miles de años en el Atlántico y no solo en el Mediterráneo. Esto significa que habría que reescribir toda la historia de la humanidad. Sí, pero no necesariamente a través de ese comercio a través de los atlantes, sino posiblemente a través de los propios tartesos e incluso de los fenicios. Es decir, las anclas encontradas no se demuestra que son anclas de barcos atlantes. Que por otra parte no se han datado. No se han datado, claro, por lo tanto no se sabe. Claro, pero... anclas de piedra son, pues, redondos. Anclas de piedra, un agujero por donde metían la cuerda, pero sí están las imágenes, bueno, desde grabados, pinturas de personajes que tienen al lado 3 círculos, o un guerrero protegiendo un símbolo de 3 círculos concéntricos. Están repartidos desde Huelva, Córdoba, creo recordar, Cerdeña, Granada también, Jaén, y había por ahí que islas...
no sé. Había, pero la Malta, civilización, perdona, corregidme si me equivoco, la civilización de Tarsis, de Tartesos, que se data la existencia de Tartesos 2500 años antes de Cristo, o sea, bastante después de los famosos 14.000 años o 13.000 que se data la Atlántida, sí tienen esas características de círculos. De alguna forma hay construcciones que se supone que son de Tarsis que tienen esos mismos círculos. Entonces, bueno, es como que esos círculos concéntricos, alguien expandió esos círculos a sobre todo toda la zona del Mediterráneo. Alguien, por algún motivo y algún significado debe tener, que casualmente coincide con ese puerto, o por lo menos con ese centro de una de las ciudades de la Atlántida. Pero bueno, vamos a publicidad y volvemos en 3 minutos y continuamos con estos secretos y misterios sobre la Atlántida. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6, y se titula Dragones en la selva, y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9, y recuerden, dragones en la selva. Bien, continuamos con los secretos y misterios de la Atlántida en este programa especial, Atlántida, mito o realidad. A partir de este punto, además, vamos a dejar a José Matías, investigador sobre el mundo de la Atlántida, que poco a poco vaya tomando el peso del contenido del programa. Bueno, José, yo quería preguntarte, ¿qué opinas de todo lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Y dónde situarías tú la Atlántida en base a tus conocimientos? ¿En qué punto de la historia de la humanidad la ubicarías y en qué punto del planeta Tierra? Pues hombre, a mí me parece muy interesante todo lo que estáis explicando y la verdad es que habéis hecho un trabajo sensacional. Pégate un poco, José. De hecho, el documental de James Cameron lo que hace es tratar de darle un sentido
un sentido histórico real, o al menos un sentido geográfico real, y tratar de ubicar la Atlántida en distintos sitios donde en realidad no estuvo la Atlántida, aunque sí hubieron Atlantes. Por eso Cameron, desde mi punto de vista, desde mi opinión, encuentra en distintos puntos las mismas estructuras arquitectónicas, y se repite una y otra vez esta estructura circular, que lo que hace es semejar a la ciudad de Poseidia, que era la capital de la Atlántida. Y verdaderamente la capital de Poseidia estaba construida por 3 círculos concéntricos. Y esto era así porque los atlantes eran grandes conocedores de la estructura electromagnética del planeta, lo que podríamos hoy llamar las líneas Harman, las líneas Ley y demás. Un poco el trabajo que hacen los zahoríes y los radioestesistas, solo que esto lo manejaban ellos a nivel planetario, y ubicaban sus ciudades en puntos donde podían reproducir esa cierta estructura energética que luego les permitía pues crear una serie de construcciones y una serie de soportes energéticos vitales que ayudaban a la gente que vivía en sus ciudades a que llevara una vida pues muy benévola. Esto que decíais antes de que los atlantes fueron una ciudad benévola, o sea, fueron una civilización, una cultura benévola y espiritual, pues es muy cierto, porque durante mucho tiempo esto fue así. En cuanto a dónde estaba la Atlántida, hombre, pues la Atlántida, por lo que hemos ido recogiendo, la información que hemos ido reuniendo, la Atlántida no era una islita pequeña, al menos al principio, luego fue reduciéndose de tamaño por distintas circunstancias históricas y también por circunstancias de distintos cataclismos que hubieron y demás, pero al principio era un continente muy grande que ocupaba el centro del Atlántico. Y lo que ocurre es que, claro, la estructura de los otros continentes pues no era similar a lo que es hoy en día. Entonces, la parte central, por ejemplo, de Estados Unidos estaba negada por el mar, estaba hundida, lo que es la cuenca del Mississippi, llegaba prácticamente hasta el centro de Canadá, y esta parte, digamos, este de los Estados Unidos, lo que hoy en día sería, digamos, Nueva Inglaterra y tal, formaba parte de la Atlántida. Y de hecho, hay investigaciones y constataciones de que los atlantes tenían allí depósitos cristalinos, que aún hoy en día parece ser que existen, aunque no están ahora al alcance. Y por la parte más cercana a Europa, pues llegaba prácticamente a lo que es la península ibérica y el norte de África. Y entonces en el norte de África, según épocas, el Sáhara estaba hundido debajo del mar. Había la parte norte de África era una lengua de tierra que parece que era muy fértil. Quiero decir, la fisonomía del planeta ha ido cambiando a lo largo de los años, y la Atlántida estaba justo ahí en el centro. Llegabas desde Brasil hasta Islandia, desde Estados Unidos hasta Europa. ¿Cómo encajaría esto con algunas teorías científicas de que, con arreglo al encaje de las distintas placas tectónicas que existen en este momento, que se han comprobado que existen de los movimientos, la Atlántida no encajaría dentro de ese plano tectónico que los científicos han diseñado? Bueno, pues te agradezco la pregunta, porque tampoco encaja Islandia. Quiero decir, ¿cómo es posible que Islandia no encaje, no existiera en esas placas tectónicas y que se tenga constancia de la antigüedad de Islandia? Entonces, algo ha pasado, algo ocurrió, y el resto que queda precisamente es Islandia. Entonces, hay un movimiento tectónico, entonces no sabemos si realmente la Tierra en algún momento engulló una de las placas. Sobre todo si la placa se destruyó, que parece ser que fue lo que ocurrió en la Atlántida. Eso sería muy posible y evidentemente daría una explicación científica al tema. Claro, que una de las placas tectónicas fuera destruida con arreglo a un gran cataclismo, evidentemente, que sería la que engulliría la Atlántida, ¿no? Sí, pero sin embargo, a pesar de que esto haya sido así, los arqueólogos portugueses están encontrando restos en sus costas. No es una cosa que se publica habitualmente, pero si sois curiosos, navegáis un poquito por internet, rebuscáis, vais a encontrarlo. Y luego también parece que hay restos de Azores, ¿no? de pirámides en Azores. Parece que hay restos de pirámides en Azores. Y bueno, los atlantes eran gente culta, inteligente, precavida, entre otras cosas, y parece ser que dejaron depósitos de conocimiento de lo que era su cultura,
y parece ser que uno de ellos está en las Azores. Bueno, de hecho en el documental de Cameron sí aparece una pirámide perfecta en una de las islas de las Azores. Sí, de hecho. Y es sorprendente porque además yo, que no había visto el documental, que lo vi junto a otras cosas que también he investigado, me pareció absolutamente sorprendente. Casi nadie ha hablado de las pirámides de las Azores y es sorprendente porque existen pirámides en las Azores. Bueno, y bueno, yo porque no recuerdo la cifra exacta, pero creo que hay más o menos unas 80 pirámides repartidas por todo el mundo. No solo, quiero decir, en las zonas que todos conocemos, también las hay en China, cerca de Japón. En fin, es un misterio, ¿no? ¿Por qué hay pirámides en todo el mundo? ¿De dónde salen? ¿Quién las crea? Y por qué, ¿no? Entonces, continuando con todo esto, retomamos incluso el tiempo hacia atrás de los Atlantes y de la Atlántida. Y yo te pregunto, José, ¿quiénes eran los Mu y quiénes eran los lemurianos? Pues bueno, esto es muy antiguo. Los Mu eran, parece ser, la primera civilización humana que existió en la Tierra. No la primera civilización, según... Antes que los atlantes. Sí. No la primera civilización, parece que hubo otras dos civilizaciones antiguas a estas, pero la primera civilización parece ser que fue la civilización de Mu. Y posteriormente a la civilización de Mu, parece que existe una segunda civilización que es Lemuria y que se encontraba en lo que es el centro del Océano Pacífico. Y en este caso, la costa oeste de los Estados Unidos formaría parte de lo que era la antigua civilización lemuriana. De hecho, hay una zona espiritualmente muy atractiva, con un peregrinaje anual muy grande, de gente que va hasta el monte Shasta, que es un monte que parece muy especial, donde se forma aparecen una serie de creaciones, de construcciones, parece ser que sutiles, espirituales, donde se congregan nubes muy extrañas en torno al monte y donde pasan cosas peculiares, por así decirlo, y parece ser que allí algunos lemurianos se refugiaron creando una ciudad, digamos, espiritual, que sería la ciudad de Telos. Pero Lemuria también desaparece. También desaparece y se hunde en el Pacífico, de hecho, pero ahí sí los científicos plantean la posibilidad de que eso ocurriera realmente. Sí, claro, pero es que Emilio sitúa a Lemuria en el Pacífico. Matías lo acaba de situar en el centro del Pacífico. Pero Lemuria y la Atlántida están más o menos cerca o pegadas. No, acaba de decir que no. Lemuria estaba ocupando, según parece, lo que son el centro del Océano Pacífico. Y la Atlántida estaba en el centro del Océano Atlántico. Y ya digo, la fisonomía del planeta, pues lógicamente era diferente, porque el planeta, pues en estos cientos de miles de años parece que ha cambiado bastante, porque estamos hablando de civilizaciones que espiritualmente se datan en tiempos muy antiguos. Sin embargo, históricamente se sitúa el tema tanto de Lemuria como de la Atlántida en 15.000, 20.000 años antes de Cristo. Mucho más. No, mucho antes. No, si eso es lo que estamos ahora, lo que estamos ahora intentando investigar y que José Matías nos cuente un poco el tema, porque claro, lo que se ha dicho hasta ahora, porque no se concebían civilizaciones anteriores, dado que de alguna forma los científicos han dividido las eras y las etapas de la historia de la Tierra en la edad de piedra, la edad del bronce y tal, y estamos hablando entonces que hace 15.000 años los científicos dicen que estábamos en la edad de piedra. Eso nos obligaría a reescribir no solamente la historia, sino a cuestionarnos muchos planteamientos de dataciones de épocas y de eras geológicas, ¿no? Eso es, porque, bueno, José... Pudiera ser, pero ten en cuenta... Tú más o menos databas la... Bueno, ahora te doy... No, pero eso tiene mucho que ver con lo que ha dicho José Matías. Sí, o sea, sí, databas la Atlántida hace 200.000 años, ¿no?
¿puede ser? Algo ¿O más, estuvieron algo durante...? más de 200.000 años. Con lo cual, si los Lemuria estuvo en la Tierra antes de la Atlántida y antes de Lemuria la civilización Mu, o sea, podemos remontarnos hace, pues no lo sé, 600.000 años, 1.000.000 de años. Pues igual 1.000.000 de años. Es que no hay registros históricos de esto. Simplemente mucho de este conocimiento lo tenemos a través de investigaciones psíquicas, que tienen la peculiaridad de que distintas gentes que tienen este tipo de cualidades en distintas partes del mundo descubren lo mismo. Y claro, cuando lo mismo se repite una vez o dos, pues bueno, puede ser una casualidad o puede ser un invento, pero cuando se repite una y otra vez y según van apareciendo más investigaciones, más conocimientos, y luego empiezan a aparecer y se empiezan a entender cosas que hasta este momento pues no tenían mucho sentido, y dicen, bueno, ¿y esto que hemos encontrado aquí en las ruinas de no sé dónde, qué sentido tiene y demás? Pues no se sabe, es que es una cosa muy extraña, ¿no? Pues por ejemplo, por citar un ejemplo, vaya, para no hablar algo etéreamente, en Sudamérica hay un depósito de piedras que está en Ica, y en esas piedras hay grabados mapas del planeta que efectivamente refrendarían estas teorías que estamos diciendo que pudieran ser, no dejan de ser meras hipótesis, meras elucubraciones, pero ahí están, y en esas piedras ahí aparece algo muy inquietante, y es que aparecen seres humanos relacionándose con dinosaurios. Y esos seres humanos no son exactamente igual que nosotros, son un poquito más bajitos y son un poquito más oblongos, por así decirlo, vaya, que eran redonditos. Y sin embargo se les ve combatiendo con los dinosaurios, se les ve a lomos de los dinosaurios, quiero decir, en algún momento en la historia de la humanidad, en algún momento en la historia de la Tierra o en humanidades anteriores, estuvimos relacionados con dinosaurios. Esto hasta ahora históricamente parece que es imposible, y sin embargo hay cosas, hay descubrimientos que empiezan a cambiar el sentido de todo esto. Y dices, ostras, ¿es que realmente era así o no era así? Claro, te hace dudar, te hace hacerte preguntas. Y bueno, pues alguien que se hace preguntas y que es capaz de pensar por sí mismo, pues es alguien que tiene mucho ganado en el mundo, ¿no? Ica, para quien no lo sepa, está en Perú. Sí. Y es curioso, ¿no? Porque la civilización incaica la civilización inca también está en Perú, y también entraña hay una serie de misterios y de cosas relacionadas. Lo digo para que los oyentes seguramente no sabían, ¿no?, dónde estaba Ica, ¿no? Pero es un sitio de Perú muy especial, realmente muy especial, y que yo conozco gente de Ica, además, personalmente. Bueno, ya sabes entonces que han encontrado más de 50.000 piedras con este tipo de grabaciones. Sí, es que no han sido 4 piedras, que son 50.000. Es una montaña entera de piedras. Y bueno, pues que... Con las piedras que hablabas de donde se relaciona a los humanos con dinosaurios. No, es que se relaciona. Es que ves a un hombre a lomos de un dinosaurio. Es que ves a 2 o 3 hombres tratando de luchando con un dinosaurio. Es decir, hay otro tipo de cosas, pero también tienes dibujos grabados en la piedra de cómo era la Tierra en ese momento. Pero claro, esto lleva, quiero decir, te pones a pensar un poco, esto te lleva a otra pregunta más lejos, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver, vamos a suponer que existieron, ahí están las piedras, ¿y cómo podían ver cómo era la Tierra desde arriba? Claro, es que en otras piedras aparecen aparatos voladores. Entonces, no hay pruebas históricas verdaderamente de la existencia de la Atlántida. En cualquier caso, con la desaparición de los dinosaurios pudieron desaparecer. ¿Y se han datado esas también, piedras? ¿No? ¿Se han datado? Sí, y son muy antiguas. El carbono 14 yo creo que se queda corto a la hora de datar las piedras. Las piedras tienen una gran antigüedad, no son capaces de precisar. Decía que también habrían desaparecido esos restos al desaparecer con la famosa historia del meteorito, desaparecer los dinosaurios, podrían desaparecer también esos restos humanos. Pudieran desaparecer físicos, o si queda algo, estarían en capas muy bajas, donde se tardaría mucho tiempo en encontrarlos, si es que tenemos medios realmente hoy en día para encontrarlos. Aunque yo creo que más que medios, lo que hay es falta de interés, en el sentido de que esto realmente lo único que hace es descabalar toda la estructura de conocimiento histórico, académico que existe y científico, evidentemente, trastocaría todo este conocimiento. Y luego, por otra parte, ¿qué rentabilidad económica tendría una inversión de ese calibre para sacar a la luz e investigar este tipo de cosas? Porque desafortunadamente muchas de las cosas que hay enterradas en nuestro planeta, como no interesa económicamente que aparezcan porque son irrentables, y ahora poner un ejemplo de esto, pues sencillamente
han desaparecido. Pongamos el caso de una ciudad, pues estilo de Roma o de Córdoba, o ciudades que tienen mucha antigüedad, y de pronto estás haciendo algún tipo de obra, algún tipo de cosa, y aparecen restos. Es que claro, hay ciudades donde pongas la piqueta, aparecen restos. ¿Y qué tienes que hacer? Parar la obra y que vengan los arqueólogos. Y una obra que económicamente tú tendrías que tener resuelta en unos meses o en un X tiempo para poder poner a disposición de los futuros propietarios, y es un negocio en realidad, pues se te queda parado por los tiempos de los tiempos. Y desde luego, como lo que hayas encontrado sea importante, igual ni construyes. Claro, entonces, lo que y se la hace solución es claro, cemento. Cemento, quiero decir, lo sé porque, bueno, en Jaén, antes viajaba mucho a Jaén, he tenido un par de autores jienenses estupendos, y bueno, y iba con ellos por las calles y me decían, mira, aquí está la nueva obra, ¿qué tal? Aquí han encontrado restos de tal cual. Y solución, cemento. Y todo se arregla en esta vida con el cemento para este tipo de descubrimientos. Emilio, yo como me tengo que marchar bueno, un poco antes de acabar el programa, porque sabes que me tengo que marchar, sí me gustaría hacerle la Venga, última pregunta. Te dejo, Emilio, y ahora Antonio, que tenías ahí. No, en la teoría pendiente. esta de los cambios y análisis, ¿no? Porque a veces pensamos que la ciencia es un dogma y entonces todo lo que la ciencia descubre, o una teoría científica concreta, pues es algo que es absolutamente verdad. Pero claro, por mero cálculo de probabilidades, todo lo que has apuntado, ¿por qué el origen del ser humano va a estar exactamente como lo han descubierto hasta ahora, y de la civilización en África, etcétera, etcétera? Es decir, parece lógico que por cálculo de probabilidades existieran otras civilizaciones que nacieron y que se destruyeron, grupos humanos que no conocemos, o humanoides que vivieron y que tuvieron su cultura y se destruyeron. Es decir, la historia del planeta en 3.400 millones de años, 3.400 millones de años, me parece que somos a veces un poco presuntuosos, dándole a la ciencia esa capacidad de iluminación total que nos dice que el hombre apareció en tal sitio, que en fin, que no hubo más, que los dinosaurios desaparecieron. Bueno, ya se ha hace descubierto 500 millones de años. Ya se ha descubierto, además. Claro, entonces este año pasado que el hombre tampoco se origina en África. Por eso te estoy diciendo que, en fin, que realmente todo creo que cambia tan creo rápido que en deberíamos cuestión de años. Deberíamos tomarnos también meses. La historia científica y la historia de la humanidad, y tal como se nos ha contado hasta ahora, que cada día, como dice Jota, se van descubriendo nuevas cosas, pues como un referente, pero no como un referente absoluto. Si tú acabas de decir, indicar posibilidades absolutamente no descubiertas, y yo creo que todavía estamos incluso no solamente al principio de la humanidad, sino incluso al principio del descubrimiento de quiénes somos y de dónde venimos. Eso es. Bueno, Antonio, ¿cuánto tiempo nos queda? Antonio, 2 minutos para hacer la pregunta que tenías por ahí pendiente. Es que cuando has presentado a José Matías, yo creo, Jota, que te falta decir que José Matías investiga desde un punto de vista esotérico, ¿no? Sí. ¿Es así? Bueno, no es que solo, la palabra no tampoco solo, es esotérico. No solo, ¿no? no. Yo no soy un esoterista, ni lo he sido nunca. Tampoco realmente. el término tampoco es esotérico, espiritual. Espiritual. Yo creo Bueno, que... es que tiene muy mala prensa la palabra esotérica, pero es espiritual. Es que no es lo mismo esotérico que espiritual. Esotérico... Acércate, José. Esotérico hace yo creo referencia a este tipo de ocultamiento de la verdad, de que la verdad quede solamente en manos de grupos muy reducidos, con una cierta estructura piramidal, tipo sociedad secreta, donde el conocimiento se transmite a través de iniciaciones y demás. Y lo que yo intento hacer con mi labor es justo lo contrario. En sentido de lo que decía Emilio, me gustaría decirte, Antonio, que yo lo que hago es reclamar la historia de la humanidad como propiedad de todos. Claro. Quiero decir, no que esté en manos de un grupo de personas que han estudiado en la universidad, que han acogido unos dogmas, y que una vez que han acogido estos dogmas imponen a sangre y fuego su verdad, limitando y burlándose de las opiniones, de los comentarios y de las valoraciones de otras personas. No está tan lejos la época en que se condenó a Galileo por decir cosas que estaban fuera de la verdad oficial. Pero si yo no lo digo... Bueno, nos quedan... vamos a publicidad. Yo lo digo para precisar.
precisar que la gente sepa que la ciencia oficialmente no acepta esto. Eso es, pero bueno. Vamos a publicidad y continuamos hablando de la Atlántida y todos sus secretos. En 3 minutos estamos aquí. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva. Bien, continuamos aquí con los secretos y misterios sobre el mito o realidad de la Atlántida. Nos va a quedar muchísimo programa que no nos va a dar tiempo, pero bueno, la buena noticia es que eso significará que tendremos quizá para septiembre, para después del verano, una segunda parte para poder cerrar todos estos temas. Entonces, bueno, José, yo quería preguntarte cómo fue el auge de la Atlántida y qué razas la habitaban durante esa época de esplendor. Pues parece ser que la Atlántida estaba habitada por distintas razas de distintos orígenes. Había una raza negra que estaba entroncada, digamos, con la civilización lemuriana, una raza blanca, una raza cobriza muy similar a lo que serían los indígenas norteamericanos. Luego había una raza dorada, se llama la raza dorada de la Atlántida, la raza dorada de las Pléyades, y se habla también de una raza que llamaban la raza cetácea, que parece ser que está entroncada con estos seres que aparecen en las piedras de Ica. O sea que tenemos, digamos, una civilización muy variopinta, donde se vivía en mucha armonía. Quiero decir que la Atlántida, durante sus primeros
miles de años de existencia fue una sociedad armoniosa y fue una sociedad benévola y muy orientada a lo que sería una conexión espiritual con lo que ellos llamarían, con esa fuerza espiritual que nosotros llamamos Dios, y que para ellos era la fuente creadora de todo lo que es. Y la además, fuente creadora de todo lo que es. Lo llamaban la fuente creadora, ¿no? La fuente creadora de todo lo que es. Entonces, ellos trataban de vivir en armonía con este pensamiento y estaban dirigidos por una especie de filosofía a la que se le llama la ley del uno, que lo que propugna es que todo lo que existe, toda la creación, es una. Existe una unicidad en todo lo creado. Esto tiene muchas implicaciones, porque realmente ellos vivían en armonía y en respeto absoluto a toda la vida. Y en ese sentido, como decía Teresa, eran profundamente pacifistas. Aunque sí que es verdad que en un momento dado de su historia hubo algunos que se estropearon. Lo que suele ocurrir en todas las familias, que hay alguno que se te pierde y pasa, digamos, al lado oscuro, por utilizar el lenguaje de la Guerra de las Galaxias. O sea, se cansó de ser bueno, como decía yo antes. Bueno, fueron uno solo. Empezaron un camino de poder, soberbia y arrogancia. Y lo triste es que cuando Platón habla en el Critias de los atlantes y dice que eran un poco soberbios, un poco arrogantes sí, pues es que lo triste es que habla del final de la Atlántida y de la parte, digamos, menos agradable de la Atlántida. Sí, y fue precisamente esta arrogancia, esta soberbia, lo que lo llevó al fin, lo que les condujo al fin de su civilización y de su, entre comillas, imperio, porque realmente la Atlántida era un imperio mundial. Y bueno, y antes de esta arrogancia en la que cae la cultura atlante, te decía, ¿cómo fue el auge? Quiero decir, a niveles de conocimiento, incluso me gustaría también que describieras un poco cómo era la Atlántida, cuáles eran las dos ciudades que conformaban la Atlántida, qué tipo de pensamiento tenían, cómo trabajaban con los cristales físicos y etéricos, cómo trabajaban la luz, cómo vivían en absoluta concordancia con la naturaleza. Que nos hagas una descripción general, física y espiritual de la Atlántida en su mejor momento, antes de ese declive del que hablaba Platón. Pues supongamos que se reúnen en un continente todas estas razas y que todas deciden unirse para crear algo común que beneficie a todos. Una sociedad donde no existe ni la competencia ni la depredación, donde nadie es más que nadie y donde a cada persona se le da el valor que tiene según sus cualidades naturales y además se le ayuda a potenciarlas. Una sociedad de este tipo que se desarrolla durante muchos miles de años, primero evidentemente se desarrolla en armonía, luego proyecta hacia el inconsciente colectivo de la humanidad una estructura social, una estructura de vida, totalmente benévola y muy avanzada espiritualmente, porque se antepone el orden espiritual a cualquier otra cuestión. Esto no quiere decir que fuera una sociedad religiosa en el sentido tradicional del término, era una sociedad espiritual y de respeto, donde los sacerdotes que dirigían estos grupos, que eran los sacerdotes del Atlan Ra, seguían un camino de equilibrio entre la ciencia y la conciencia. Entonces todo lo que se acometía era algo que se acometía en armonía y para beneficio de todos, donde no se buscaba privilegiar a unos cuantos en detrimento de muchos. Este cambio de pensamiento que hubo dentro de la Atlántida y que terminó enfrentando a dos grupos fue lo que provocó la caída. Y el otro grupo que aparece, que son los llamados hijos de Belial, que se radicaban en una región que se llamaba Arián y que son conocidos como los arianos o arios,
que es un nombre que luego a lo largo de la historia ha emergido en distintos momentos, trayendo además el mismo tipo de pensamiento y el mismo tipo de cultura, consideraban que al ser ellos hijos de Dios eran superiores a los demás, porque total, si yo soy Dios, pues los demás tenéis que adorarme, pero claro, los demás también son Dios, entonces el sentido de adoración queda como muy relativizado y filosóficamente más que discutible. Pero bueno, el caso es que ellos empezaron a construir dentro de la propia Atlántida una estructura tecnológica y militar donde la conciencia se iba abandonando cada vez más. Así que tenemos con dos ciudades, además, ¿no? Sí, había dos ciudades. Esas? La ciudad, quiero decir, la capital de la Atlántida, que era Poseidia, era una capital, era una ciudad, era la capital del continente, y antes, porque el continente hubo un momento en que se fracturó en 5 partes. Antes de que se fracturara el continente, Poseidia, que era la capital... Que tiene mucho que ver con el templo de Poseidón. Claro, además. Sí, porque el templo de Poseidón realmente estaba en el centro de la ciudad, que estaba en una colina, y hay descripciones muy interesantes sobre el templo de Poseidón. Se dice que es un templo de planta octogonal, ¿vale? Construido con materiales nobles como el mármol, el berilio, con unos cristales de estructura. Cristales, hablamos de cristales de cuarzo, estructura compleja, con incrustaciones metálicas de oro y plata, de platino y demás, de aproximadamente 13-14 metros de altura, con una circunferencia entre 6 y 8 metros de ancho. Quiero decir, estamos hablando de cristales inmensos que captaban la energía y la proyectaban sobre toda la ciudad, de tal manera que alrededor de la ciudad había pues como una especie de cúpula, como estas que vemos en las películas de ciencia ficción, que son la cúpula de protección y el campo de fuerza y este tipo de cosas. No exactamente un campo de fuerza, sino que era una especie de como un airecillo, ¿no? Que, por así decirlo, que había en la ciudad, que no eran absolutamente asfixiantes, sino todo lo contrario, y que lo que hacía era cargar de energía a la gente. Quiere decir, tú estabas en un ambiente protegido. Y tenían forma de domos, efectivamente, tenían forma de domos. Y estos domos se asentaban sobre estas ciudades circulares, colocadas en zonas privilegiadas desde un punto de vista telúrico. Pues los atlantes fueron conocedores de toda esta sabiduría, de todo este conocimiento, y lo desarrollaron muy extensamente. Entonces, sus ciudades, bueno, eran muy interesantes. Había una segunda ciudad que se llamaba Merubia, que estaba en esta región que llamamos Arián, y la región donde estaba Poseidia era la región de Poseidonia, y Arián estaba en la región de Merubia. Merubia se especializó en trabajos de tipo científico y también en trabajos de tipo genético. Llegó un momento en que empezaron a hacer experimentos genéticos y empezaron a hacer manipulaciones genéticas. La herencia de todo esto aparece luego en Egipto, donde encontramos muchos seres con cuerpo de hombre y cabeza de animal. Entonces parece ser que hicieron distintas mezclas y distintas manipulaciones, y que estos nuevos seres que creaban, que aparecían por ingeniería genética, eran considerados meras cosas. No se les daba valor y se les trataba con ningún respeto, y se les consideraba poco menos que esclavos al servicio de los poderosos. Con lo cual se produjo una fractura entre la benévola sociedad poseidiana y la no tan benévola sociedad que se generó en torno a la ciudad de Arián. Pero los egipcios los consideraban dioses, por ejemplo, ¿no? Estos híbridos entre humanos y animales. Claro, porque venían de la Atlántida, y para ellos los atlantes eran prácticamente dioses, porque son los atlantes los creadores originales de la sociedad egipcia. Los atlantes crean una colonia en Egipto que llaman la tierra de Kerb, y esta tierra de Kerb la configuran como un paraíso en la tierra. Y entonces digamos que llevan allí lo mejor de cada casa. Y una de las principales actividades que se hicieron inicialmente en la tierra de Kerb tras la caída de Atlántida, que luego es el antiguo Egipto, fue utilizar algunos templos de sanación y de regeneración para ayudar a estas entidades que estaban perjudicadas y que tenían anuladas estas cualidades genéticas a través de la energía y de la tecnología de los cristales, para ayudarles a desprenderse de esas partes que bloqueaban, digamos, su vida humana
y ayudarles a hacer ese cambio y esa transformación. Verdaderamente la cultura atlante y el conocimiento de los atlantes es muy profundo y es lo que queda en nuestro inconsciente colectivo. Yo decía antes, no hay ninguna prueba de la existencia de la Atlántida, pero se han escrito miles de libros, me atrevería a decir, miles de artículos, cientos de documentales, y a todo el mundo le atraes por algo. No puede ser que sea un simple mito que recorre el planeta de una forma tan estruendosa, rompiendo puertas en sitios donde nadie creía en la Atlántida. Puede ver aquello. Hay algo dentro de ti que se mueve y que no te deja indiferente. Y bueno, hablabas de los cristales también. También trabajaban mucho con los minerales, ¿no? Por ejemplo, la amatista, ¿qué representaba dentro de la cultura atlante en estos escasos 3 minutos que nos quedan? La amatista, ¿cómo la trabajaban? Bueno, las amatistas las trabajaban igual que otros muchos cristales. Ellos consideraban los cristales... 2 minutos nos quedan. Ellos consideraban los cristales seres vivos. Quiero decir, ellos consideraban que en los cristales había vida, y lo que hacían era, digamos, asociarse con esa vida para hacer sanación, para hacer transmutación, para hacer un montón de operaciones de tipo científico y médico. O sea, que eran capaces de sanar con minerales, ¿no? Como eran capaces de sanar con, ¿no?, cristales. Bueno, con cristales etéricos. Con cristales físicos que tenían su contraparte también etérica. Bueno, pues nada, nos queda apenas 1 minuto, como decía. Nos ha quedado aquí como medio programa pendiente, pero no pasa nada, porque cara a septiembre lo retomamos y sacaremos la segunda parte de Secretos y Misterios sobre la Atlántida. Y así que nada más, solo nos queda despedirnos. Bueno, dar las gracias, por supuesto, también a Mai, a nuestra maravillosa técnica de sonido, a la que además también le gustan estos temas tan extraños que hemos tratado hoy, como es la Atlántida. Gracias a Teresa Bedul. Gracias a vosotros. Gracias a Antonio Castillo. Gracias, Jota. Gracias, por supuesto, a José Matías. Volveremos a traerte. Gracias, Jota. Y gracias a Emilio Porta, que se acaba de ir. Así que bueno, continuaremos con este tema, y mientras tanto volveremos la semana que viene con otros aquí en Planetas y Atlántidas. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes.
Contrapensamientos.